ir analizando el tema de Josué y qué fue lo que sucedió después del diluvio, donde empieza nuevamente la historia a reescribirse. A Josué le vamos a llamar el sicario de Dios, entre comillas, y lo voy a ir explicando por qué. Disfruto mucho leyendo el libro de Josué, cuya signosis es de dos simientes batallando por la supervivencia de la especie, humanos versus criaturas extrañas. Por ello, cuando vienen aquí ateos o a mi Facebook ateos con el cuento ese de que el Antiguo Testamento está lleno de sangre, que Dios mataba a niños, no pierdo la verdad mucho mi tiempo, porque ellos sacan fuera de contexto dos versículos y se inventan un pretexto, y la verdad es que yo evito lanzar perlas a los cerdos. Bien, por cierto, Josué y Jesús en su idioma original significan lo mismo y se escriben de igual manera en hebreo. Ahora, las deformaciones genéticas en este tiempo eran habituales. Según lo que leemos, los cananeos eran completamente híbridos y el ejército de Josué era el encargado de aniquilar esta especie que, evidentemente, al ser mayor, si se seguían reproduciendo, iban a ser un grave problema para el verdadero ADN humano, para nosotros. Nos iban a acabar destruyendo. Entonces se tuvo que incurrir en una estrategia militar para un poco detener este crecimiento, y eso fue lo que narra y explica la Biblia. Antes de seguir, vamos a aclarar que el gigantismo solo era una de las muchas mutaciones que habían en aquel entonces, y que Nefilim no significa literalmente gigante, sino que existen varias etimologías para estos seres híbridos. Aquí en pantalla voy a ir poniéndole pues unos cuantos, que son los refaitas, los anakim, los emin, los susitas, los sansumitas, sonsumeos o giborim. Anakim, por ejemplo, recuerde que el caballero del lado oscuro, Darth Vader, en su nombre de nacimiento es Anakin. Pues es por esto George Lucas sabe lo que escribe cuando desarrolla sus películas, porque saca toda esta información de aquí. Entonces, dicho esto, muchos me preguntan sobre cuál es la mutación genética de Caín, si Caín verdaderamente es descendiente de Eva y la serpiente, por lo tanto debería tener una mutación, ¿no? Pues bien, Caín bebía sangre, ya está. Primero hizo un sacrificio ritual con Abel y luego bebió su sangre. En el libro de Not, que es de corriente satánica, se explica más al detalle el sacrificio y también llaman a Caín el padre de los vampiros. Destruirás completamente a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Este es el mandato del Señor tu Dios. A Josué se le otorgó la orden de exterminar a 6 naciones. El libro de Josué es el libro más sangriento que he leído jamás. A Josué yo lo denominaría el sicario de Dios, porque él ejerció esta función de exterminador contra la simiente de la serpiente. Un rol necesario, ya que de lo contrario, el Mesías Jesús no hubiese llegado a nacer. Para mí, leer Josué es muy revitalizante. Es más, disfruto tanto leyendo este libro que siempre repito, es como soñar despierto y meterme en la piel de guerreros sobre un mundo olvidado de héroes y villanos, con escenarios inexplorados, en tiempos donde la batalla no era por odio a los que están enfrente, sino por amor a los que tienes detrás. En la primera operación secreta de la historia, tanto Josué como Caleb consiguen infiltrarse en territorio enemigo disfrazándose de vendedores de uva, arropados por un comando de 12 espías, quienes se encontraban con una gran grata sorpresa. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langosta, así les parecíamos a ellos. Al unir el hilo conductor, podrá descubrir con exactitud quiénes eran estos fieros enemigos de Josué, que desde luego no eran nada parecidos a seres humanos comunes y corrientes. Tierra que traga a sus moradores, caníbales y vampiros, son hombres de gran estatura, hibridación y manipulación genética. También vimos ahí gigantes, raza néfilis, hombres dioses. Y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tenían tecnología avanzada. Sin lugar a dudas, era batalla muy alejada a lo que nuestra imaginación pueda recrear, pues no eran disputas con palos y piedras, sino de poderes sobrenaturales contra criaturas del inframundo. Tanto así que Josué detuvo el sol en plena batalla contra las legiones de amorreos para poder alcanzar la victoria. Ni antes ni después hubo día como aquel. En Josué 10, 11 al 14 dice lo siguiente: Josué ordenó al sol: detente sobre Gabaón, y tu luna permanece quieta en el valle de Ajalón. Y el sol y la luna no se movieron hasta que los israelitas acabaron de destruir a sus enemigos. Esto está escrito con gran detalle en el libro de Yacer. El sol se detuvo en los cielos y permaneció quieto casi 24 horas. Nunca había ocurrido antes ni jamás ha vuelto a ocurrir que el Señor haya detenido el sol y la luna en respuesta a la voz de un hombre. Además, mientras el enemigo huía hacia Bejorón, el Señor lanzó una lluvia de granizo que lo siguió hasta el lugar llamado Azeca, y murieron más hombres a causa del granizo que por las espadas de los israelitas. No ha habido un día como ese, ni antes ni después, que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. En la batalla crucial o final, los israelitas necesitaban de la luz del sol para obtener la victoria absoluta. Cuando dice carros de hierro, me recuerda mucho a la obra de temática Steampunk, que a menudo muestra tecnologías anacrónicas y visiones futuristas en una época antigua, lo cual se recrea muy bien en el film de Mad Max o Van Helsing, sino también en la literatura de H.G. Wells y Julio Verne, quienes tenían acceso de información privilegiada. Tal vez Steampunk no sea ciencia ficción, más bien una realidad mostrada en un mundo antiguo tecnológico que los ángeles caídos revelaron a la humanidad. Te invito a ver la película El Sicario de Dios, cuya sinopsis es una réplica exacta al relato bíblico, donde Josué se enfrenta a seres híbridos llamados vampiros. Es más, el guionista llama a la fortaleza la ciudad de Jericó, ciudad muy fortificada. Los sacerdotes, que simbolizan los guerreros de Israel, para poder alcanzar la victoria necesitaban de la luz del sol para su triunfo y victoria final. Ahora vemos claramente por qué Josué necesitaba de la luz del sol, ya que en la oscuridad los vampiros eran más hábiles y fuertes. Todos estos tipos de leyendas de seres como vampiros, que supuestamente es mitología, es la realidad. Hollywood trata de disfrazar la realidad, haciéndonos creer que es ciencia ficción, cuando la verdadera realidad supera todo tipo de límites. En un remoto mundo antiguo tecnológico de seres híbridos, en la época de la conquista de la tierra prometida, Canaán, Josué vino a limpiar el lugar donde el Mesías venidero Jesús habría de nacer. Esto es lo que sabemos. Siempre ha habido hombres.
Y siempre ha habido vampiros. Desde el principio, ambos estuvieron en conflicto. Los vampiros eran más veloces, más fuertes. Pero los hombres tenían el sol. No era suficiente. La guerra continuó durante muchos años. Las dos razas no solo se destruían mutuamente, destruían el mundo en sí. Al correr peligro de extinción, los hombres se refugiaron en ciudades amuralladas bajo la protección de la Iglesia. Allí descubrieron su arma definitiva, los sacerdotes. Guerreros, con extraordinarios poderes, adiestrados por la Iglesia en el arte de combatir vampiros. Ellos solos dieron un vuelco a la situación. Los vampiros supervivientes fueron encerrados en reservas. Por miedo al poder del arma que ellos mismos habían creado, analicemos a fondo. Dice, tierra que traga a sus moradores. Esto es literal, caníbales y vampiros, lo cual los vampiros son una leyenda, pero todos sabemos que en los rituales que se siguen realizando hoy en día les encanta a esta gente rara de la élite beber sangre, por ejemplo, y esto en un concepto adecuado se llama vampiro, igual que un caníbal. Luego también dice, son hombres de grande estatura. Acá se refiere pues a todo tipo de hibridación genética y manipulación del ADN. Hombres gigantes que venían de un ADN corrupto, de una simiente corrupta. Dice también además que vimos allí gigantes. Los gigantes son las razas de los Nefilim, los Anakim, los Giborim y todos estos hombres dioses que contenían algún tipo de poder y eran pues de otra raza distinta a la humana, de otra especie. Muchos no saben explicar el motivo por la cual Josué o David fueron tan crueles con los cananeos, y la razón es que estas tribus pertenecían al linaje de la serpiente, así de sencillo. Por esto Abraham prohibió a su hijo Isaac tener esposa del linaje cananeo, y a su vez a Isaac también se le prohibió a Jacob tomar esposa de la estirpe cananea, que tipifica el hilo de la estirpe de Caín. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Génesis 24:3 dice Abraham, y te daré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo Isaac de las hijas de los cananeos. Luego en Génesis 28:1 dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Entonces vemos cómo el hilo histórico se conecta en que había un linaje humano, ADN humano, compuesto por adenina, citosina, guamina y timina, con nuestros enlaces de hidrógenos respectivos, y luego existía otra especie que llevaba una genética diferente. La tierra prometida, antes de ser conquistada, hubo gran espanto al descubrir que los cananeos eran caníbales. También había gigantes, personas con 6 dedos, que adoraban a dios pagano Moloch y que cuyos rituales consistían en quemar niños recién nacidos. Estas prácticas corresponden
a un ADN totalmente diferente a aquel que Dios creó y dijo y vio Dios que todo era bueno. Algo a tener muy en cuenta es la prohibición de mezclarse sexualmente con los cananeos o cualquier tribu ajena a Israel. Josué, un guerrero legendario, un líder militar que exterminó a 6 naciones por completo, donde habitaban seres híbridos genéticamente modificados, que disponía de tecnologías tales como carros de hierro, que devoraban a sus moradores, gigantes caníbales, seres oscuros vampiros y toda clase de hibridación genética, que sacrificaban a niños a sus dioses. Era muy necesario erradicarlo y exterminarlo de raíz para preparar el camino del Mesías prometido en la tierra de Canaán. Ahora comprenderás por qué Dios mandó a destruir a esas 6 naciones por completo, pues no eran seres humanos comunes y corrientes, sino que eran descendientes de la serpiente, tal cual como se nos dice: y pondré en enemistad entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose a la lucha profana entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, donde nacería el Mesías prometido.